Bueno, muchachos, les voy a hablar sobre un dispositivo de corta duración llamado Impela. Es un dispositivo ya muy conocido que está dando buenos resultados. Eh, ¿De dónde sale la idea del Impela? Y el Impela lo traen de un concepto que viene desde Arquímedes. Arquímedes hace un dispositivo llamado el tornillo de Arquímedes, debido a su nombre, que es como vemos acá. Es un dispositivo que permite el movimiento de agua de un punto A a un punto B, ¿no? Y fue un dispositivo que en en la antigüedad ayudó bastante al movimiento de fluidos para los embrague, etcétera. Entonces el inventor del Impela se tomó esta idea y generó una bomba microaxial que sigue el mismo principio. Es una bomba puesta de forma periférica que permite el movimiento de la sangre a nivel del ventrículo izquierdo hacia la aorta, generando así un flujo continuo de sangre. Más o menos de ahí viene el principio del Impela. Como hemos visto, hay distintos dispositivos de asistencia ventricular y cada dispositivo tiene su propia característica. Ya hemos visto el balón, que una de sus principales deficiencias es el poco flujo que genera y hasta cierto punto la poca repercusión hemodinámica. Hemos visto el ECMO, que si bien cierto da un flujo total, eh, tiene una duración de 10, 12 días, pero sin embargo uno de sus principales defectos es que va a generar un aumento de la poscarga. Y al generar un aumento de la poscarga va a tener un efecto no tan favorable para la presión capilar y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Es decir, que el aumento de la poscarga en el ECMO va a generar una distensión ventricular y la distensión ventricular va a generar mayor consumo de oxígeno y por ende una disminución del trabajo cardíaco. Eh, Sin embargo, bueno, tenemos otro tipo de dispositivo, el Impela. El Impela, como ya hemos visto, puede dar flujos de 1 a 5 litros. Y es que dentro de los dispositivos de Impela hay diferentes tipos. El Impela 2.5, el Impela CP, el Impela 5 y ahora hay el Impela LD y hasta el Impela 5.5. Y el Impela RP, que es el Impela para asistencia derecha. Entonces el Impela, vemos que acá el balón puede dar un flujo de hasta 1 litro. El Impela 2.5, como es su nombre 2.5, puede dar máximo hasta 2.5 litros. El Impela CP hasta 3.5. Y el Impela 5, como su nombre dice, hasta 5 litros. Vemos que el ECMO, bueno, puede dar una asistencia hasta 7 litros, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las principales ventajas del Impela? Y su principal ventaja es que va a tomar sangre del ventrículo izquierdo y lo va a llevar a la aorta. Es decir, va a disminuir las presiones intraventriculares finales diastólicas. Así, y por ello, va a disminuir el estrés a nivel del ventrículo izquierdo y por ende va a disminuir el consumo de oxígeno. Vamos a ver que el unloading, que es la descarga del ventrículo izquierdo, va a tener un impacto favorable en la disminución del consumo de oxígeno. Y debido a ello, es como que el principal mecanismo que nos va a llevar a pensar de que es una estrategia inteligente el utilizar este dispositivo. Vamos a ver un poco los estudios sobre el Impela. El Impela al inicio no es que haya tenido estudios que refuercen su utilidad. Y vamos a ver por qué. Vamos a tener que el IABP Shock Trial 2 no encontró diferencia en la mortalidad entre balón en shock cardiogénico
Y en el 2008 se hizo el ISAR Shock Trial, más o menos en relación a ella, en que comparó balón versus Impella 2.5. Y de acuerdo a este estudio, no hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días, siendo la mortalidad en ambos de 46%. E inclusive, el Impella tuvo mayor tasas de hemólisis, que vamos a ver que es una de sus principales complicaciones y a lo cual tenemos que estar vigilando. En otro registro donde la mayor parte de pacientes fueron Impella CP, 2/3 de los pacientes fueron Impella y 1/3 fueron de 2.5, la supervivencia al explante fue del 53%, muy similar a la supervivencia en pacientes con balón o sin asistencias. Ya en 2017 se hizo el IMPRES Trial, que comparó también IABP con Impella CP. Recordemos que el Impella 2.5 da 2.5 asistencia, y el Impella CP es también un dispositivo percutáneo que da hasta 3.5 de asistencia. Este estudio fue hecho en pacientes con shock cardiogénico post-IMA y no hubo diferencia de mortalidad a los 30 días, entre 50 versus 46%. Inclusive hubo un mayor tasa de sangrado y complicaciones en los dispositivos Impella. Entonces, al inicio estamos viendo que en los primeros trials y en los primeros estudios, el Impella no está generando un mayor impacto en la supervivencia. Pero tenemos que ver que los dispositivos de los que acá estamos hablando son los dispositivos percutáneos. Y por ende, son dispositivos, generalmente los colocaba el cardiólogo en el contexto de infarto, y son dispositivos que hasta daban un flujo de hasta 3.5 litros en el caso del CP. Ya con el RECOVER 1, que fue un estudio, si bien es cierto, en 16 pacientes, en pacientes con shock poscardioptomía, fue uno de los estudios pioneros en que se usó el Impella 5 y el Impella LD. El Impella 5 es un dispositivo que se tiene que colocar de acceso quirúrgico. Generalmente se lo coloca en la arteria axilar. Y principalmente trabajo del cirujano implantarlo. Y vemos que acá, de acuerdo a ello, hubo una mejoría hemodinámica que se correlacionó con una supervivencia a los 30 días, 3 meses y al año de 94, 81 y 75%. Okay. Vemos acá que los resultados con Impella 5 y posteriormente en otros estudios, tal vez no randomizados, vemos una mortalidad, un impacto mayor que en sus antecesores. Vemos acá a los 30 días de supervivencia, 94%, 65, 66.7, 67.5, 64.3. Impella. Todos estos pacientes en Impella 5, con Impella 5. ¿Qué nos hace pensar esto? Que probablemente en shock cardiogénico, una asistencia de un 5%, que es prácticamente el gasto cardíaco normal de un adulto, sí genera un impacto en la supervivencia. Hablando del Impella 5. No solamente en shock por infarto, sino también en un shock postcardioptomía. Entonces vemos acá la supervivencia al explante 76%, a la salida 73.5%. Ese es el resumen del metaanálisis, 72.6 a los 30 días, que son valores muy importantes y muy favorables a comparación del balón solo o los Impellas de menor flujo. Inclusive acá en los pacientes con shock postcardioptomía, que generalmente son los pacientes con menor supervivencia. El Impella también ha generado, debido a sus propiedades de descargar el ventrículo izquierdo. Un momentito. Se ha visto que el implante del Impella y al generar el efecto de downloading, también disminuye el tamaño del infarto si es que el downloading se hace antes que el PCI. Me explico, que el descargar el ventrículo izquierdo va a generar en un paciente con infarto disminución del consumo de oxígeno
y por ende va a disminuir el tamaño de la isquemia, o sea, el tamaño del infarto. Esto se vio, se vio en el estudio Protect 2, en que si bien no hubo diferencia a los 30 días entre Impela 2.5 y balón, se encontraron resultados favorables en Impela a los 90 días. También el registro de USPELA, en infarto con shock cardiogénico, vio que el uso de Impela conjunto a PCI mejora la supervivencia a los 30 días. Y actualmente se está haciendo un estudio para ver qué es mejor, porque de acuerdo a ello está cambiando un poco el concepto del infarto y del síndrome coronario agudo. ¿Es mejor ir de frente al PCI en un corto tiempo o es mejor primero dar un dispositivo de asistencia Impela y después hacer el PCI? Entonces, probablemente primero el efecto de descargar el ventrículo izquierdo va a favorecer en los pacientes con Zika, va a favorecer va a estar en primer lugar que poner un PCI. Por eso se está hablando de que sería, primero deberíamos descargar el ventrículo izquierdo. Descargar el ventrículo izquierdo nos va a ayudar a ganar músculo y eso va a generar, va a ser algo muy importante en un paciente con Zika. Sería como que cambiar el concepto de puerta a balón a puerta a descarga. Entonces, voy a hablar un poco sobre el dispositivo. Los dispositivos son muy parecidos entre el Impela 2.5 SP y el 5. Les he dicho que el Impela 2.5, el Impela CP, van a necesitar catéteres catéteres menores, por los cuales pueden ser implantados percutáneos. El Impela 5 el Impela 5 va a requerir un implante quirúrgico a través de la arteria axilar principalmente. El Impela 5.5 es muy parecido al Impela 5 y también va a requerir un implante quirúrgico. El Impela RP puede ser percutáneo porque es por vía venosa, generalmente por la femoral. Voy a hablarles un poco del dispositivo. El dispositivo del Impela 5 va a tener esta configuración. Tiene un catéter pigtail, el 5.0. Va a haber un orificio de entrada, la cánula, va a haber un sensor de diferencia de presión y un orificio de salida. Y además se va a encontrar el motor. El motor va a ser el que va a tener el principio de Arquímedes, que lo vimos anteriormente, para poder movilizar la sangre. Va a estar unido a un catéter y que va a tener 3 puertos uno para generar el flushing con glucosa y otro para conectar al monitor. Vamos a ver el orificio. Esto es muy importante, el orificio de entrada. Acá va a haber una marca que va a ser importante. Acá se va a encontrar el motor que va a generar el flujo y un orificio de salida. Entonces, la sangre va a entrar por este orificio de entrada y va a salir por el orificio de salida. Es decir, que esta zona, que más o menos mide 3.5, tiene que estar por dentro de la válvula aórtica. Y acá se va a encontrar un motor de 14 French. Entonces acá en más grande vamos a ver el motor microaxial y un sensor. Ya. Acá viendo los tipos de Impela, es un flujo axial y vamos a ver las cánulas que se van a requerir. 2.513, CP14, el Impela 5, como va a requerir un tamaño mayor, es necesario ponerlo de forma quirúrgica. Los flujos, es un poco lo mismo. Acá les quería mencionar que aparte del Impela 5, se encuentra con el Impela LD.
El Impella LD tiene esta disposición y generalmente generalmente este dispositivo se utiliza para colocarlo por la aorta. También hay un acceso quirúrgico. Entonces, en la aorta se pone un injerto y se puede colocar el LED. Entonces, generalmente, Impella 2.5, CP, RP son femorales. Estos femoral, arteria femoral, Impella RP, vena femoral. El Impella 5 es vía axilar, por tener una mayor cantidad de French. Y el Impella LD se coloca a través de la aorta. Vemos esta disposición del Impella LD, ya no tiene el pigtail, sino de frente está el orificio de entrada para la sangre. Y además también está el Impella 5.5, que es parecido al LD, pero también se implanta por vía axilar. Entonces acá vemos un ejemplo del Impella LD, que se pone un injerto a nivel de la aorta ascendente y se lo coloca transaorta. Entonces, como les estaba diciendo, el flujo de entrada, el orificio de entrada tiene que estar en el ventrículo izquierdo y el flujo de salida tiene que estar en la aorta. Este es un ejemplo del Impella RP, que es un dispositivo de 22 French que se pone por vena femoral, y el orificio de entrada tiene que estar en la cava inferior y el orificio de salida tiene que estar en la arteria pulmonar. Particularmente yo nunca he visto este dispositivo. En Alemania no lo he visto. Se usaba otras formas para drenar el ventrículo derecho. Pero existe y hay un estudio, un trial, el Recover Right Trial, que evaluó pocos pacientes, me parecen que fueron 30, no recuerdo muy bien, que evaluó pacientes con falla derecha post-LVAD y falla derecha propiamente en sí, propiamente dicha, con buenos resultados. Entonces todavía está pendiente más estudios con el sistema Impella RP. ¿Cómo funciona el Impella? El Impella tiene un sensor y este sensor tiene una membrana, como ya habíamos hablado. Esta membrana está cerca del orificio de salida. El Impella va a funcionar debido a que va a haber la diferencia de presiones. Cuando el ventrículo se da el proceso de eyección, posteriormente a ello, el ventrículo va a generar una caída de la presión y va a haber una diferencia entre la presión de la aorta y la caída de presión del ventrículo izquierdo. Esa diferencia de presión va a activar este sensor. Y este cambio a nivel de esta membrana va a generar una activación del sensor y va a generar que el Impella actúe. El Impella va a tener el flujo del ventrículo, va a entrar por este orificio y va a chocar contra la presión de la aorta. Esta diferencia de presiones que se den en esta parte del ciclo cardíaco va a ser lo que va a activar el sistema de Impella. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Impella está bien colocado y hay un flujo de entrada que está en el ventrículo izquierdo y va a activar este sensor, el Impella va a funcionar. Si el Impella no estuviera bien posicionado, es decir, por ejemplo, si el flujo de salida estuviera muy metido en el ventrículo o el flujo de entrada estuviera simplemente en la aorta, no va a haber el cambio, no va a haber la diferencial de presión y el Impella no va a funcionar. Entonces, es necesario una buena colocación para que el Impella funcione. Si no funciona el Impella es porque no está bien colocado. No está el orificio de entrada en la aorta, en el ventrículo izquierdo, y el orificio de salida en la aorta. Cuando uno ve el monitor del Impella, se va a encontrar un poco con esto. Entonces va a ver la gráfica de las presiones de la aorta con las presiones del ventrículo izquierdo. Acá un poco el motor. Y lo importante de acá es el flujo del Impella. Acá en la parte inferior nos vamos a ver en qué flujo está. El gasto cardíaco que está dando y el poder cardíaco. Por ejemplo, me parece que es el CP. Acá está dando un flujo de 3.5 litros.
El manejo de Impella no es complicado porque el Impella se va a manejar por niveles y los niveles van a ser estos, que es el P, los Ps, que va del P0 al P8, P9. Cada P te implica un nivel de flujo. Por ejemplo, acá en el P8 le está dando 4.3 litros por minuto. Entonces, acá tenemos los diferentes niveles de disposición del Impella, y cada nivel del Impella le va a dar cierta cantidad de flujo. Entonces, el trabajo del intensivista de manejar el Impella es simplemente cambiar el nivel. No es como el balón, que es muy difícil, que tienes que ver si está bien, si está gatillando, está bien la onda, no. El Impella, bien colocado, funciona, entonces tú simplemente modificas los niveles, y cada nivel va a dar una revolución ya establecida y cada nivel va a dar un flujo ya establecido. Entonces acá vemos, por ejemplo, una implantación incorrecta del Impella, por más flujo que tú des, no va a generar ningún tipo de onda, y esto implica que no está funcionando el Impella. Para que tú sepas que el Impella funciona, tiene que haber esta onda, que en sí nace de la diferencial que se da tras la caída de la presión del ventrículo izquierdo. Entonces el dispositivo, una vez implantado, tiene estos catéter, uno que va a ir a una bolsa de presión con cloruro de sodio, otro donde se va a estar fluyeándolo a través con dextrosa, y otro el catéter que va a ir conectado al monitor. ¿Cuándo se utiliza Impella o cuándo se utilizan los dispositivos de asistencia? Y yo creo que esto es lo más importante. Como sabemos, el ECMO nos va a dar una ayuda en un soporte biventricular y cuando un paciente tiene hipoxemia. El ECMO nos va a ayudar, claro que nos puede ayudar también por soporte de univentricular, ¿no? Pero principalmente su principal ventaja va a ser que va a dar una asistencia doble, biventricular, y que va a ayudar en la hipoxemia. El Impella, por otro lado, principalmente va a ayudar para el ventrículo izquierdo. Va a dar una asistencia probablemente para el ventrículo izquierdo, porque no va a tener ningún tipo de efecto hemodinámico en el ventrículo derecho. Si uno quiere ayuda en el ventrículo derecho, también se cuenta con el Impella RP. Y si hay una falla biventricular, podríamos combinar ambos Impellas y hacer un Impella 5 y un Impella RP para una asistencia biventricular. Creo que un poco cuando se hizo lo del Detroit Trial, se habló un poco sobre esto. Principalmente el Impella lo vamos a usar en una falla por ventrículo izquierdo. Ya, bueno, ya. Y bueno, los escenarios son múltiples, ¿no? En infarto se puede utilizar el Impella, aunque también los otros dispositivos. En miocarditis, como hay un fallo biventricular, principalmente utilizamos el ECMO. El ECMO nos va a ayudar bastante para falla biventricular. En una cardiopatía final, también podríamos usar un Impella de mayor nivel. Principalmente la idea de esto es que puedan entender que hay diferentes tipos de escenario y que el Impella principalmente va a tener un efecto en un paciente con falla univentricular. Si el paciente tiene falla univentricular, tiene que ir a ECMO de frente, o si no, un sistema combinado de ambos Impellas, o un sistema CentriMac, que el sistema CentriMac es también un dispositivo de corta duración, biventricular, si es que se colocan más bombas, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco sobre la implantación. Un momentito. Para hablar un poco del shock cardiogénico. Hemos hablado la otra vez se habló sobre dos variables, ¿no? Del poder cardíaco y del PAPI. Entonces, el índice
pulsatividad pulmonar. Entonces, nosotros entendemos que si hay un paciente con shock, con un índice cardíaco de menos de 2.2, que tiene un poder cardíaco disminuido, tenemos que saber si es una disfunción biventricular o univentricular. Y eso lo sabemos con el índice de pulsatividad. Si está disminuido, hablamos de una falla biventricular y eso nos daría a pensar que tenemos que ponerle ECMO. Si no es así, podría ir solo con Impella. Más o menos esa es un poco la lógica de esto. Entonces, en la implantación tenemos tanto de forma percutánea. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el dispositivo, la guía va a salir por cerca al orificio de salida. Es como un sistema monorail, así como un stent. No sé, los que han visto implantación de stent, más o menos la guía sale por un orificio. Y lo que vamos a hablar un poco es sobre la implantación quirúrgica. Yo creo que por los estudios que hemos visto, el Impella 5 va a ser por encima del CP como una piedra angular para el manejo de shock cardiogénico. Y la ventaja es que este Impella siempre van a llamar al cirujano. Ningún tipo de hemodinamista lo va a hacer. Entonces el cirujano va a ser el que coloque el Impella 5.0. Por eso me parece importante por lo menos tener algunas nociones. Entonces el Impella 5.0 va a requerir un injerto PTFE de 10 milímetros. Se va a disecar la arteria axilar de forma convencional. Se va a cabalzar este injerto y este injerto se va a tunelizar y una vez tunelizado se va a colocar un sistema Pillaway por donde va a entrar el catéter Impella. Se pone este catéter Pillaway y se va a colocar estas especies de ganchos. Acá se va a poner un torniquete para evitar el flujo, la salida de la sangre. Una vez colocado el sistema Pillaway, se va a cateterizar con un catéter rígido de 0.035, que puede ser un Amplas, o si no una Landerquist con mayor rigidez para pasar la válvula aórtica. Una vez pasada la válvula aórtica, se coloca un catéter y se hace el cambio con la guía más chica, más delgada, de 0.018. Por lo cual por ahí va a pasar el Impella. Una vez colocado el Impella, se quitan los ganchos, se hace un corte acá, se quita el catéter Pillaway, uno lo abre y sale por sí solo, y sale el resto del injerto, ¿no? Entonces va a quedar el Impella colocado a través de este injerto, a través de como les he explicado. Entonces, se hace se anuda y ya se termina el implante, ¿no? Entonces no es un sistema complicado, es prácticamente muy parecido a la colocación de un balón axilar. No sé si han podido ver la colocación de un balón axilar, pero es muy parecido, solo que él tiene el Impella 5, viene con su sistema Pillaway y sus ganchitos que van a ayudar a la mejor implantación. Entonces es un dispositivo fácilmente de implantar y necesitamos tanto el control ecográfico como el control de fluoroscopía para ver la correcta implantación. Debemos entender que el orificio de entrada tiene que estar por debajo de la válvula aórtica y el orificio de salida tiene que estar en la aorta ascendente para que pueda funcionar el Impella. Por eso más o menos se sugiere ver 3.5 de distancia, que más o menos es la distancia donde está el orificio de entrada. Esas son imágenes parecidas a implantación. Se coloca el injerto de 10, el torniquete, acá el sistema Pillaway con sus ganchitos. Se procede a la colocación de la guía, el sistema Impella,
se tuneliza y ya, se cierra la herida. Acá vemos un poco, este sí es de Alemania. Vamos a ver acá la guía, esta guía de 0.18, se va a proceder a la colocación del impela. Este es un impela 5.5. Vemos acá el catéter Pigtail. El orificio de entrada tiene que estar por debajo de la válvula aórtica. ¿Cuándo no se puede utilizar este sistema? Evidentemente, cuando hay una válvula aórtica mecánica, no se va a poder pasar el dispositivo. Principalmente las principales complicaciones de ese dispositivo es la hemólisis. Y entonces trastornos hematológicos que provocan la fragilidad de los glóbulos rojos no se puede utilizar. Tampoco en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ni en el aneurisma, ni en la anomalía de la aorta ascendente o el callado. No se puede utilizar en trombos de ventrículo izquierdo porque el sistema los podría absorber y se podría trombosar. En teoría no se utilizaría una comunicación interventricular tras un infarto por lo del SNABL, que podría lesionar un poco las paredes del ventrículo. Tampoco en la arteriopatía periférica. Entonces, ¿qué es lo que hay que vigilar por eco? Por ejemplo, aquel impela que esté chocando contra algún tipo de estructura. Por ejemplo, el velo anterior de la válvula mitral. Esto puede generar un mecanismo de succión y por ende una ruptura de los glóbulos rojos. Y esta ruptura de los glóbulos rojos se nos va a manifestar con hemoglobinuria. Cuando vemos acá la orina negra, la orina característica de la hemoglobinuria, ese dispositivo tiene que ser retirado. Entre las complicaciones importantes son las lesiones vasculares, la hemorragia, la embolia y trombosis, los desplazamientos del motor y las lesiones que pueden afectar al sistema valvular o endocárdico y principalmente la hemólisis. Entonces, esos pacientes hay que vigilar siempre la hemólisis, vigilar la orina y, bueno, todo lo que conlleva, todo el laboratorio propio de hemólisis. Cuando vemos que el paciente está hemolizando, este sistema tiene que ser retirado. Entonces, acá hay un algoritmo sobre shock cardiogénico que me parece importante, en el cual vieron que un paciente con un lactato menor de 6.8, con un pH mayor de más de 7.24, con 4 vasopresores, de 0 a 4 vasopresores, iba mejor con impela. Un paciente con un lactato mayor, más acidótico y con mayor tipo de inotrópicos y vasopresores, necesitaríamos un nivel de asistencia mayor como un ECMO. Entonces yo creo que esta es un poco la filosofía que uno debe tener. Que en un paciente con falla pulmonar, es decir, hipoxemia, con falla biventricular, con trombos en el ventrículo izquierdo, bueno, que tenga una válvula aórtica mecánica, con un infarto grande de ventrículo izquierdo, con un lactato mayor de 7.8 milimoles, es decir, con un paciente con mayor compromiso biventricular y mayor compromiso de órganos, este paciente debe ir a ECMO, porque el ECMO da un mayor soporte y debe ir un ECMO asociado a un dispositivo para drenaje, un dispositivo venting. En cambio, si es un paciente con menor lactato, con no tantas drogas, solamente ventrículo izquierdo, debería ir un sistema impela. De preferencia un impela 5. Más o menos esa es la lógica que uno debe tener en los dispositivos de asistencia. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de modalidades de utilizarlos. Y es muy común, por ejemplo, que un paciente con un coronario llegue con un impela de menor rango, de 2.5 hasta CP, y si es que el shock cardiogénico empeora, tendríamos que aumentar a un impela mayor. Entonces,
En Alemania era común que llegaran pacientes con Impella CP y se programen para la colocación de Impella 5.0. Y si es que el paciente, por ejemplo, tuviera un mayor compromiso de falla multiorgánica, de más órganos, mayor droga o un problema biventricular, el paciente tendría que ir a ECMO. Y de acuerdo a la colocación de ECMO, uno tiene que vigilar lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Tendríamos que vigilar la placa de tórax, la ecocardiografía, si se está distendiendo el ventrículo, y si se está distendiendo tendríamos que utilizar un sistema de drenaje, de venting. Entonces acá podemos utilizar un sistema de venting tipo Impella, que podemos utilizar el 2.5, el CP y el 5, de acuerdo a cómo va la evolución clínica. Y si hubiera falla biventricular, también y si tuviera un Impella RP, se puede utilizar ambos Impellas. A lo que vamos es que los dispositivos se utilizan de acuerdo al escenario clínico y de acuerdo a cómo va la evolución del paciente. Entonces vamos un poquito hablando sobre la utilidad del Impella asociado a ECMO. Ya en este metaanálisis del 2019, se ve que vamos a favor de utilizar un sistema de venting asociado a ECMO. Y acá encontramos que el balón intraórtico asociado a ECMO es significativamente mejor. Sin embargo, cuando lo asociamos a un dispositivo tipo Impella, no hay diferencia significativa, pero hay estudios, y el estudio de Papalardo es uno de los más importantes de 2017, que vieron favoreciendo al VNTO con Impella. Es decir, en este metaanálisis se encontró que daría un efecto positivo el utilizar un sistema de venting asociado a ECMO. Y eso es un poco esperable, ¿no? Entonces, desde acá que nace el concepto del ECMELA. El ECMELA es la asociación tanto de Impella como un sistema ECMO. Entonces acá vemos el ECMO y el Impella a la vez, que es el ECMO nos va a dar un soporte mayor, un soporte para un paciente con mayor compromiso, y el Impella a la vez va a ayudar a descargar ese ventrículo izquierdo y va a suplir la deficiencia. Ya, bueno. Voy a silenciar el micrófono. Ya. Entonces vamos a ver que el ECMELA va a generar una disminución en la presión diastólica final. Por ejemplo, acá un ECMO va a tener una mayor presión diastólica final, y el ECMELA va a disminuir, ¿no? Por el mismo sistema de drenaje del Impella. Entonces esta combinación también se espera que tenga una mayor repercusión en lo que hablamos de shock cardiogénico. El concepto bipela es lo que ya hemos hablado de utilizar dos Impellas a la vez. Como sabemos, el ECMO va a tener ciertas repercusiones, va a generar complicaciones debido al mismo sistema, sangrado, etc. El bipela, como puede ser colocado de forma percutánea o simplemente utilizando la arteria axilar, va a tener en ese sentido un mejor efecto, ¿no? La ventaja de usar un bipela es que el bipela va a drenar ambos ventrículos, conservando todas las propiedades hemodinámicas de una asistencia biventricular. Va a evitar pero su complicación principalmente es la hemólisis, ¿no? Y una de sus ventajas es que no va a generar tanto sangrado como el ECMO. Entonces acá vemos el bipela, por ejemplo, acá en la válvula aórtica vemos el Impella 5 o un Impella arterial, y acá vemos en este eje corto, por el ventrículo derecho, el Impella RP. Entonces, un poco me parece que es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque
Yo creo que el papel de cirujano en los dispositivos va a tomar un rol más protagónico en shock cardiogénico. Principalmente se va a tener que utilizar ECMO, se va a tener que utilizar Impela, y como hemos visto, los Impelas quirúrgicos con implante quirúrgico tienen mejores resultados. Entonces, va a ser de todas maneras un escenario donde vamos a tener que actuar. Por eso es importante conocerlos para cuando lleguen no nos agarren desprevenidos, por así decirlo. Porque van a tener que llegar en algún momento. Entonces vamos a ver que que es un mundo diverso el utilizar estos dispositivos. O sea, hay diferentes tipos de espectro de Impela. Que el Impela 5.5 sea mejor que el 2.5, lo más probablemente, yo diría que sí, en el escenario del shock cardiogénico, ¿no? Tal vez en un paciente que viene en infarto, que no es el shock cardiogénico, podría tener un efecto mejor, un efecto positivo, en lo que hemos hablado de disminución del tamaño del infarto. Entonces, una de las principales ventajas va a ser la descarga del ventrículo izquierdo. Es su principal ventaja de este dispositivo de el Impela, que yo creo que son los mecanismos más importantes que debe buscar un dispositivo de asistencia ventricular. Y el ECMO, su principal ventaja es este, ¿no? El Impela puede dar un soporte hemodinámico durante una PCI de alto riesgo. También se puede dar un soporte hemodinámico en otros procedimientos, por ejemplo, una ablación en taquicardia ventricular. Se está describiendo buenos resultados al utilizar Impela 5 y 5.5 en shock cardiogénico o en shock postjarrotomía. Y como hemos visto, tenemos que ver en qué escenarios va mejor un ECMO o un Impela, y va a ser un poco en relación a lo que hemos hablado antes, si hay una falla ventricular, el lactato, el pH, la cantidad de inotrópicos. En conclusión, mientras más avanzado esté el shock cardiogénico o con mayor complicaciones, mejor iría ECMO. ECMO asociado a un sistema de drenaje. Si está menos comprometido y es univentricular, Impela. Y bueno, hay resultados positivos en el uso combinado de Impela con ECMO, que es lo que se conoce como ECMELA. Ya.